Y la palabra llega a puerto, al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto saludarlos. Estamos una tarde-noche fría, muy fría, atípica, al pie de la letra. Buenas noches, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Galileo Contreras. Buenas tardes, bienvenidos. Y a Blas le mandamos un gran abrazo, que está, yo creo que por allá escuchándonos, si no es por radio, por el 96.3 de FM, nos está viendo por el 25.2 canal digital de C7. Ya sabe que estamos en contacto también a través de la multiplataforma, a través de c7jalisco.com y, por supuesto, en las redes sociales en las que establecemos contacto con usted a través de las cuentas directas, @PatriciaAdrián, @Víctor Clave Y Galilei. y también a través de las de la multiplataforma, que son @C7Redes, @C7TV, @C7Radio, @C7Cultura, y nuestra línea telefónica 3030-5307 y el 01800-087-8817. Todo eso para estar en contacto, en comunicación y que usted participe aquí en Al Pie de la Letra. Ya sabe la dinámica del programa, usted elige el editorial cada vez. La próxima semana toca la letra S, así que la S será el pretexto para que usted nos proponga alguna palabra con nuestro amplio castellano. Usted podrá elegir sabiduría, por ejemplo, solidaridad, sapiencia, no sé, lo que usted guste. También a través de nuestra fanpage, Galileo está ahí listísimo para recibir sus propuestas de palabras y poder elegir el editorial de la próxima semana. Hoy vamos a hablar de radical, que fue la palabra ganadora, la que usted eligió el miércoles pasado. Así que ese será el editorial de esta tarde y del cual ya tenemos una cápsula producida por nuestro compañero Víctor Clavellina. Vamos a ver y a escuchar esto que es radical. ¿Cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj de alarma lo despierte a las 5:30 de la mañana para brincar de la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes y el cabello, y encima luchar con el tráfico para llegar a un lugar en donde usted esencialmente hace montañas de dinero para alguien más? Y encima, si le preguntan, debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso. Si vas a intentar, recorre todo el camino. De otra forma, ni siquiera comiences. Si vas a intentar, recorre todo el camino. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizá tu cordura. Recorre todo el camino. Esto puede significar no comer por 3 o 4 días. Esto puede significar congelarse en la banca de un parque. Esto puede significar la cárcel. Esto puede significar burlas, escarnios, soledad. La soledad es un regalo. Los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las desventajas, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Si vas a intentar, recorre todo el camino. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Hazlo, 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 hazlo. Todo el camino, todo el camino. Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada. Es la única buena lucha que hay. Hola, ya regresamos. Estábamos platicando que era un texto de Charles Bukowski, es Tirar los dados, el segundo fragmento. El primer fragmento es un pensamiento de él que habla sobre pues esta forma que tenemos de vivir el día a día, ¿no? O sea, y la critica un poco, ¿no? Y te trata de decir, ¿sabes qué? Esto que vemos de manera tan normal, que lo vemos tan cotidiano, pues me parece un poquito no tan
no tan adecuado o que podría haber otras alternativas, ¿no? Y pegado un poquito con nuestra editorial, ¿no? Que es radical, mover las raíces, mover como lo que ya está establecido. Pues Charles Bukowski se me hizo una muy buena recomendación para nuestro público. Y yo en lo personal creo que Charles Bukowski es un radical Así Sí, es. del claro. individualismo, cuando menos, no digamos un radical político, ¿no? Un radical apolítico, Así pero es. radical. Qué bueno, si nos vamos a la raíz etimológica de radical, que proviene del latín, Ujú. de radix, Radicalix, ajá, radicalix. que significa raíz Así es. o base. Sí, es muy interesante la polisemia que se da en la palabra radical a partir de raíz. Y no nada más pues en el sentido del radicalismo individual, tal vez de Bukowski, sino la forma en la que la palabra entra para designar ciertos procesos químicos, por ejemplo, ¿no? Los radicales en la química que son parte de un proceso reactivo, ¿no? Cuando las moléculas estallan, ¿no? Y duran un breve tiempo, pero provocan reacciones intensas, ¿no? Yo creo que desde ahí podemos visualizar también esa radicalidad en el sentido social, que significa de pronto una efervescencia hacia un punto absoluto de querer definir una cosa y una realidad. ¿Cómo conocemos, por ejemplo, a los grupos radicales? ¿Cómo los identificaríamos, no? ¿Cuáles grupos radicales existen? Yo diría, por ejemplo, el ISIS, ¿no? Que es el ejército islámico, ¿no? Ese sería un ejemplo de ese radicalismo político que hace reacción en un momento dado por cosas aparentemente nimias, ¿no? Y aquí podría venir como a querer sacudir la raíz, ¿no? Así. La estructura, o bien volver a la raíz para sacudir la estructura. Y es muy interesante que la raíz está en todo. Y tan está en todo que los radicales también existen en la lengua, ¿no? Estamos hablando de que hay Así números es. radicales en las matemáticas, que hay ideologías radicales en lo político. Y en la lengua, que hay en en el la uso de la química, lengua. Y en la también. lengua hay radicales en el sentido de lo que es la raíz de cada palabra. Así es. Y decimos entonces que una radical es una raíz que puede derivar en infinidad de palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, radi sería la raíz de radical, radicalismo, ¿no? Y todos sus derivados podrían ser, ¿no? La palabra, digamos, compuesta en su base más sólida es la raíz de la palabra que equivale a las posibilidades de tener muchísimas derivaciones de esa misma raíz, ¿no? Como esa florescencia, ¿no? Que de pronto conecta con el suelo, como es la raíz física de la tierra y que se abre y que hace una arborescencia de formas, ¿no? Eso es bien interesante en la raíz. Por eso cuando se habla de soluciones radicales, ¿no? Porque en la política se utiliza mucho esa cuestión de decir, bueno, vamos a utilizar una salida radical a esto, ¿no? Pues es absolutamente la imposición, pues, de un verticalismo en el que no importa nada más que mi visión de imponer. O una solución de fondo. O una solución de fondo. O una solución de fondo, era lo que iba yo a decir, Los porque problemas de muchas raíz. veces los problemas de un individuo, cuando se le dan demasiadas vueltas y honduras, no se llega a un fin pronto y necesitas dar soluciones radicales que creo que van más encaminados a la confrontación de aquello que se está rehuyendo, por lo cual no se toma la decisión. Entonces, cuando dices, bueno, no importa, vamos a tomar soluciones radicales para que mi vida cambie, para que conseguir un trabajo, para terminar algo que no he terminado. Entonces, da soluciones radicales. De raíz. De o sea, raíz. Cambiar toda la planta. Tenemos muy buenos ejemplos. Tenemos a Luther King, tenemos a Gandhi, que fueron radicales en un sentido Bueno, distinto. vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos hablando porque está muy interesante este tema editorial que usted eligió. Así que llámenos o contáctenos por nuestra fanpage Al Pie de la Letra para que elija con la letra S. ¿Qué se le antoja que hablemos aquí en Al Pie de la Letra? Llámenos 3030-5307 y no le cambie porque tenemos muchos temas con la R. Seguimos Al Pie de la Letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. ¿Ya pensó qué palabra quiere que abordemos el próximo programa? Con la S
3030-5307 y 01800-087-8817. Jorge Guillermo Guerra, a través de la fanpage, propone la palabra Sancho. Sancho. ¿Tú lo llevas? Así es, Pati. Va. Y bueno, yo tengo un poema de Radical, Pati. Vamos. Una décima espinela. Sí, la vimos en el Face. Siláfica. Bueno, A es décima espinela, Radical. Vamos buscando raíces a lo largo del camino y con ánimo asesino recorriendo los países, distinguiendo entre los grises, buscando la radical para barrer lo banal de nuestro podrido mundo que se baña con lo inmundo de esta sociedad bestial. Oh. Y bueno, trata de enfocar precisamente esa posición y esa postura de los radicales que de alguna manera también es mesiánica. Así es. En muchos sentidos. Podríamos hablar un poco. La raíz es mesiánica, Sí, sí, la claro. revolución es mesiánica. Pero déjenme a nuestros amigos darle un pretexto más para que llamen y se lleven un regalito de Literal Editores. Ya saben que les regalamos un libro. Por ejemplo, ahorita Jorge Guillermo, por haber propuesto la palabra Sancho, pues ya tiene su regalo. Y si usted llama y propone, o a través de la fanpage lo hace, pues también se lleva un regalo. O si nos responde esta facilísima pregunta: ¿quién escribió Pedro Páramo? ¿Así o más fácil? Regalada. Estamos con la R. ¿Qué le puedo decir yo? O el nombre o el apellido comienzan con R. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. Llámenos 3030-5307 y 01800-087-8817. También aquí en la fanpage podemos recibir sus participaciones. Y tenemos el libro, la recomendación, Cartas a un joven poeta. No, tú querías decir algo de Radical. Pero podemos ligarlo un poquito con nuestro... Cartas de un joven poeta de Rainer María Rilke. Así. Pues podríamos decir que Rilke también en su momento fue un radical. Así es. Entonces, hablando un poquito de estas posturas que de repente hacían cisma en la base de un movimiento, pues Rilke en su momento lo fue. Y este libro es muy interesante para todo nuestro público que tenga esa como inquietud de escribir, pues aunque está escrito hacia un joven poeta, Rilke, de repente un poeta que está iniciando en este camino, decide escribirle una carta a Rilke, ¿no? Que en ese momento pues es una figura importante, ¿no? Y entonces Rilke le contesta y entonces empiezan a tener conversaciones. Y entonces ese es el producto de este libro. Es muy interesante, pues cómo en su primera carta, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? No te fijes y no observes mucho lo que puedan decirte las editoriales, no te fijes mucho en lo que pueda decir otra persona de lo que escribes. Lo que es realmente importante es lo que tú... Es el proceso introspectivo del escritor. Claro, tienes que decir. Entonces Rilke empieza a dar algunas como nortes, algunas sugerencias a este joven poeta y es muy, muy, muy interesante. Por favor, léanlo. Pues sí da muchas pistas de lo que tiene que ver con la creatividad y con la manera en la que un escritor se debe de identificar con su propia voz. Antes que con las voces de los otros, empezar a escuchar dentro de sí lo que le viene, digamos, lejos de presiones, tal como dices. Y sin duda que Rilke, no sé si en el pasado, que seguramente sí fue un radical, pero seguramente en el presente sería un radical. Y bueno, en ese sentido yo les compartí en la fanpage a Rilke y por ejemplo, citándolo un poco, ¿no? Los sucesos a los que se da el nombre de fenómenos o de apariciones, el llamado mundo espectral, la muerte, todas esas cosas que no son tan afines, han sido de tal modo desalojadas de la vida por el diario afán de defenderse de ellas, que los sentidos, que todas esas cosas que no son afines, que los sentidos con que podríamos aprenderlas se han atrofiado, y de Dios ni hablar. Mas el miedo ante lo inexplicable no solo ha empobrecido la existencia del individuo. De alguna manera, Rilke nos muestra una espiritualidad
Hay un abierta. discurso filosófico. Totalmente. Habla un poco muy de profundo. estético. Sí, habla de estético. que nosotros pasamos, pero que la obra creativa permanece, ¿no? Entonces, que por qué no dedicar nuestra vida o por qué no darle ese valor, ¿no? Esa prioridad al tema creativo, ¿no? O sea, es algo que va a perdurar más allá de la individualidad de Rilke, más allá de la individualidad de cualquiera, ¿no? Así Y entonces es. empieza a decir, oye, escritor, si el día de mañana en tu intimidad puedes hacerte la pregunta de si es necesario que escribas para continuar, y si dices, sí, debo de escribir, pues entonces escribe. Eso. O sea, Precisamente el título, ¿no?, tan especial, Cartas a un joven A un poeta. joven poeta. Y es que, sin duda, este intercambio epistolar, pues se está dando mientras Rilke está siendo laureado, ¿no? Así es. Rilke Sí, claro. está contestando desde Italia, desde Suiza, desde Francia. O sea, Rilke va llevando la conversación con este joven que a lo largo de las cartas Caput, ¿verdad? Capus. Va también desarrollando su propia forma social, ¿no? Y de alguna manera Rilke también lo impulsa, pues igual y escribir no es lo tuyo, ¿no? Tú tienes que estar presente en lo que estés, en lo mejor que puedas dar donde estés. Así si eres un oficial en este momento, si eres miembro del ejército, pues ahí busca también tu manera de ser. Ahí está como impregnado también de filosofía, valores, estética. O sea, es todo un compendio de sabiduría, ¿no? De alguna manera que generosamente le brinda el joven poeta. Claro, ¿no? Y es que la verdad, ¿cuántos de nosotros tantas veces no hemos buscado o no buscamos también en nuestra juventud? Digo, más allá todavía de esta juventud presente, al maestro, ¿verdad? Así es, al guía. Me gustaría hacer una pequeña... Al gurú que va a ser el que nos desentrañe los misterios de un campo, en cierto modo, oculto, como es el caso a veces de las letras, ¿no? Del mundo de las letras. Aunque en cierto momento toca la soledad Rilke, ¿no? Y entonces dice, Necesaria. es que este oficio es así, ¿no? Es solitario, ¿no? Así. Entonces, de repente, o sea, sí está como todo este punto, pero también vas a enfrentarte a esto y Claro. no lo tienes que ver como un problema, es necesario, como bien dices. Yo creo que de alguna manera este intercambio epistolar, pues sin duda abrió las emociones del joven Capus y lo volcó convirtiéndose en una especie de confesor, ¿no? De confesión, su vida cotidiana. Claro que las cartas de Capus no aparecen, ¿verdad? No. Aparecen las de Rilke, precisamente e indudablemente con el fin de hacer ese compendio bien elaborado y bien marcado, ¿sí? Para incluso pues que fuera más allá de un simple intercambio epistolar, y yo creo que sin duda pues lo logró, ¿no? En la posteridad. Pues ahí está la recomendación, Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. ¿Está en la red? Está en la red, Pues está fácil de conseguir este poeta que fue también pareja de Andrea Luz Salomé, ¿verdad? Que fue como también pretendiente Nietzsche y una serie pues de gente de esa época que eran radicales todos. Sí. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos otra palabra. Bueno, les recuerdo el título, Cartas a un joven poeta, de Rainer, se escribe, María Rilke, con K, por si lo va a buscar. Ignacio Ramos Rosales nos llama desde Lomas de la Primavera, propone la palabra superación. Ahí está. Superación. Y responde correctamente, así que Ignacio, ya tienes un regalo, cortesía de Literalia Editores. Ya saben que los regalos de Literalia Editores los pueden recoger de hoy miércoles al próximo miércoles hasta las 7 de la noche en Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, en horario de oficina con una identificación. Para que lo tomen en cuenta, están disponibles de hoy hasta el próximo miércoles. Y les voy a dar una pista más de quién escribió Pedro Páramo. La reputación de este autor se asienta en los pequeños libros. No, ya les voy a decir todo. El Llano en Llamas,
compuesto de 17 pequeños relatos, publicado en 1953, y este del que le pregunto, Pedro Páramo, publicado en 1955. Está muy fácil, así que usted se puede llevar un regalito de Literalia si usted nos llama al 3030-5307 y nos dice quién es el autor de Pedro Páramo. Y también está la fanpage que ya nos escribió Mario Robles, responde correctamente, propone, ahí te va Gali, surrealista. Así es, surrealista. Ajá. Y sensual. Y sensual. Aquí lo tenemos. Si ya. le gusta alguna de las opciones, a ver, dice las Gali para... Sancho, superación, surrealista y sensual. A mí me gusta la palabra surrealista, no sé ustedes. A mí me gusta una que todavía no está, pero a ver si alguien la escoge. Ok, muy bien. Eres muy decente, Galileo, eres muy decente. Vamos a ir a un corte, porque todavía tenemos musiquita y tenemos que hablarles del autor y varias cosas. No le cambies, seguimos al pie de la letra. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra, nos llama José Luis Rosales, responde correctamente, pues ya tienes regalito. Juan Carlos Esparza Alfaro responde correctamente y dice, me encanta escucharlos, y a nosotros nos encanta que nos escuches, Juan Carlos. Esther Sandoval, muchas felicidades a todo el equipo y voto por la palabra soledad. Soledad, Esa no está. esa es muy buena. Está muy buena. Esa era la mía. ¿Esa era la tuya? ¿En serio? Sí, pero ya salió. Muy bien. Bueno, diles las opciones para que ya voten, porque si siguen Claro. proponiendo, entonces no vamos a acabar jamás. Pues tenemos Sancho, superación, surrealista, sensual y soledad. ¿Sí? Esas son nuestras palabras. Yo creo que va a ganar surrealista. Es buena, surrealista. Y Siempre- Galileo, yo creo que va a ganar soledad. Soledad. Bueno, Lo bueno es que no nos vamos a pelear aquí. no, vamos a dejar que fluya la palabra. Muy bien. Oigan, tenemos música con R de Rubén Blades, con La Chilinga y Calle 13. Tenemos este video con música de La Perla. Ya regresamos. No, ahora sí nos extendimos con la musiquita, pero valió la pena, ¿a poco no? Ceci Reynoso en la fanpage propone sabalaje. 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 Bueno, ahí está. Y tenemos al autor de hoy, con R de Rivas, Arturo Rivas Sáenz, nacido en Arandas en 1905 y murió en Guadalajara en 1985. Maestro universitario, investigador, poeta y ensayista, Arturo Rivas Sáenz, nació el 24 de abril de 1905 en Arandas, Jalisco. Se casó con Ana María Soto Carrillo, con quien tuvo 2 hijos, Alejandro Agustín y Avelina Marta. Realizó sus estudios en el Bachillerato del Seminario Conciliar de Guadalajara, revalidándolos en el Liceo de Varones, luego Escuela Preparatoria de Jalisco. Estudió la carrera de Leyes en la Escuela Libre de Derecho. En todas las disciplinas literarias fue autodidacta. Se desempeñó como docente en las materias de lingüística y literatura, hombre de amplísima cultura que se dedicó por auténtica afición a las letras. También impartió cátedras de latín, teoría, análisis y estilística literaria e historia del arte, entre otras, en la Escuela Normal de Jalisco y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Fundó y dirigió revistas culturales y en muchas de las cuales está dispersa aún parte de su interesante producción. Cuando enseñaba la materia de Derecho Obrero en la Facultad Obrera de Guadalajara, sus notas de estudio fueron editadas. Derecho del Trabajo, constituyendo esta su primera publicación en 1939. El establecimiento de sus actividades se concentró en la Escuela Preparatoria de Jalisco, Escuela Normal, Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara. Fue maestro de lingüística en el ITESO. Impartió en los cursos de verano en la Universidad de Arizona las clases de literatura y español superior. Fue director de la Escuela de Bellas Artes del Departamento de Educación. Se desempeñó también como director de la Escuela de Letras y Artes, fue secretario de la Escuela Preparatoria de Jalisco y director de las revistas literarias Pauta, EOS, Jalisclico y Suma. Escribió el interesante ensayo sobre las metáforas de García Lorca, titulado Preodernia, 6 diámetros y un secante del círculo poético, en 1940.
En ese mismo año dio a conocer su novela De agua y hojas, Signo, Ensueño, etc. Disección y autopsia del poema es el título de su ensayo publicado en 1941. Más tarde, en 1942, publicó literatura que alcanzó 2 ediciones y sirvió como texto en las escuelas. Bueno, vamos a seguir hablando del maestro Arturo Rivas Sáenz. Después de un corte, le recuerdo el teléfono 3030-5307 para que se comunique con nosotros y vote por las palabras Sancho, superación, surrealista, sensual, soledad y sabalaje. Sensual y sabalaje. Llámenos para que usted decida cuál será el editorial de la próxima semana. Regresamos. Conspirar por la palabra, al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra y estábamos hablando del maestro Arturo Rivas Sáenz. Así es, podemos decir que otro de sus valiosos ensayos son los que hizo sobre López Velarde. El ensayo se llama El concepto de la zozobra. En el Fondo de Cultura Económica publicó también una estética poética que llamó La fenomenología de lo poético. En el homenaje a González Martínez le escribió también El poema de poemas, así se llamó. En la separata de la revista Jalixtlico presentó una obra que ha sido muy comentada, Amor, ausencia y celos, publicada en 1951, y en 1971 presentó el ensayo Dulcinea, en el que aborda con sorprendente agilidad y en su peculiar estilo la universalidad del Quijote, no como un ente fantástico o idealizado, sino en la dimensión más importante para la humanidad. Es decir, enfoca la valoración del caballero, de la figura, de la triste figura, en la medida en que se nos presenta como hombre, tanto en su tiempo como a través de épocas, influyendo la actual. Rivas Sáenz escribió El estilo de Mariano Azuela y Palabras que se oye en la Universidad de Guadalajara en 1980. Fue fundador y director del Ateneo Suma, que reúne valiosos elementos para la creación poética y son encausados y estimulados. El grupo tiene su propio órgano de difusión, el cual recibe el mismo nombre. Y bueno, en cuanto a su estilo, tenía una manera muy original de cambiar los elementos de puntuación, unir frases para formar una sola palabra y darle más fuerza a la expresión. Su acertada visión literaria y creatividad hacen de Arturo Rivas Sáenz un brillante partícipe de la literatura mexicana. Y nos dejó aquí con su deceso el 5 de enero de 1985 aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, es muy interesante cómo desde joven, pues Arturo Rivas Sáenz, siendo de Arandas, ¿verdad? Es un municipio de Jalisco, o sea, cómo en realidad tenemos estos escritores que han venido a consagrarse a la capital. Sin duda, un gran fomentador de la actividad tallerística. Yo pienso que Guadalajara pues tiene... Promotor de la literatura entre los nuevos, de las nuevas voces de aquellos tiempos. Desde 1926, la revista Estela en Arandas, Jalisco, la revista Vía en 1936, la revista Pauta en 1941, EOS del 43 al 53, Jalixtlico, qué interesante, el uso de la X, ¿no? Aquí en esta revista, del 50 al 53, y Suma del 53 al 84, que es la que dura más en varias épocas y en varias ocasiones, con grandes intervalos de tiempo. Pero sin embargo el trabajo continuo, ¿no? De ir haciendo el verso, haciendo el ensayo. Y haciendo escritores también. Haciendo escritores, sobre todo. Tenemos en el CUSH un auditorio precisamente dedicado a su nombre, porque también estuvo dando clases ahí en el CUSH, dejó su legado. Yo no sé dónde conseguir, por ejemplo, sus obras, La fenomenología de lo poético, ¿no? Qué interesante escuchar esto. Luego otro de sus rasgos que también llegan a ser, cuando menos para mí, muy aleccionadores, es precisamente su capacidad de autodidactismo, ¿no? Cómo desde, sin ser en ese sentido un académico de las letras, sino un abogado, pues termina generando un proceso creativo pues era un hombre inteligente. Inteligente y muy activo. Independientemente de la profesión, ¿no? Inteligente y sensible, y entonces esto se le dio la poesía. Así es.
Pues ahí está nuestro querido, yo no lo conocí, pero lo heredé el cariño por el maestro Arturo Rivas Sáenz. Y pues también le recomendamos su obra si es que la encuentra, Así porque, es. bueno, recientemente se publicó un libro, ¿cómo se llama? Por la Secretaría de Cultura. Exactamente, Sí, pero es de poemas, ¿verdad? pero es de poemas. Sí, creo que sí Uno he visto. lo vimos en las imágenes, uno de pasta café, que trae una pintura precisamente del maestro. Sí, Bueno, sí, es de la Secretaría de Cultura y son poemas, pero sus ensayos, ¿no? sus Todo ensayos, lo que vimos sería aquí. muy interesante Exacto. tenerlo. Que quedan regadas en todas sus Ese no. publicaciones. Ahí ya me están poniendo las imágenes ahí para que lo vea. Ese es uno, Fenomenología de lo poético. es otro. Mira, es Ahorita lo buscamos. Claro, ¿no? Se ve que es una edición antigua, Antigua. ¿no? Oigan, Habrá que no buscar sé la si alcancemos reedición. a escuchar más musiquita con R. Ahí está. No, ese no es tampoco. Arturo Rivas Sáenz, una semblanza, ese es sobre él, o sea, Ese sí, es sobre él. sí, pero no, ese tampoco. vale- Ahorita a ver. ¡Ánimo! Vale la ¡Ánimo! pena. Ahí están en el máster picándole goles. Bueno, vamos a música con Regina Spektor. Está cortita porque todavía nos faltan temas. How can I forget your love? How can I never see you again? There is a time and place for one more sweet embrace, and there's a time, ooh, when it all went wrong. I guess you know by now that we will meet again somehow. How, oh baby, how can I begin again? How can I try to love someone new? Someone who isn't you. How can I love be true when I'm not, ooh, I'm not over you? I guess you know by now that we will meet again somehow. Time can come and take away the pain. But I just want my memories to remain, to hear your voice, to see your face. There's not one moment. ¿Qué creen? No estaba tan cortita como habíamos dicho, así que la vamos a dejar ahí para que nos acompañe hasta el final del programa. Le voy a dar una pista más de quién escribió Pedro Páramo. La obra de este autor y sobre todo esta, Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación del medio siglo en México. Y si no se apura, no se va a llevar regalito de Literalia. Oigan, tenemos la palabra rancio. Así es. Rancio, de enranciamiento. Es un proceso por el cual un alimento con alto contenido en grasas o aceites se altera por el tiempo, con el tiempo, adquiriendo un sabor desagradable. No nada más los alimentos se enrancian. También el espíritu, ¿no? También el espíritu se es enrancia. cuando se envejece de algún modo, porque el Y espíritu... no precisamente porque se envejezca claro, no con por la edad, por las células. Exacto, sino porque sí hay una sensación de pronto de, no sé, inmovilidad, inapetencia, no sé,
que sería una actitud de rancidez humana, ¿verdad? Sí, claro. Y se puede decir que este proceso químico puede darse por el tema de la oxidación o de la hidrólisis. Entonces necesitas un poquito de agua o oxígeno para que Se te puedas avancia. Está tan simbólico. enranciar. Bueno, es que eso ya es bien físico, ¿no? Yo hablaba metafóricamente. No, pero del es que alma. también metafóricamente. Claro, O metafóricamente sea, realmente también. si no... Ahora que en lo físico pues es molecular, ¿verdad? Ese desprendimiento de cosas ahí, de reacciones. Bueno, pues ahí está la palabra rancio. Y tenemos frases de Rabindranath Tagore. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Y las palabras van al corazón, cuando han salido del corazón. Ah, Sí, es Tagore, Qué ¿no? tierno. Ese sabio de Tagore. Tagore, ¿no? Nobel, ¿verdad? ¿De Sí, qué? así ¿Del es. 1914? Oigan, y Eva Aldrete a través de la fanpage propone, ¿no? Vota por Vota. sabiduría. Mira, ganó la Ganó sabiduría. la sabiduría. con ¿Ganó un- la sabiduría? Es- Sí. Qué bueno que aquí en la pie de la letra gane la sabiduría. Muy bien, me parece muy bien. Pero en segundo lugar, Soledad. 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 En segundo lugar. Ahí está. Muy Bueno, pues será Sabiduría el editorial de la próxima semana y Soledad la palabra del final. bien. Ujú. Y ¿Quién es nuestro damos autor? oportunidad a que alguien nos diga quién escribió Pedro Páramo. Sí, damos más oportunidad. Ya hay respuestas de quién escribió Pedro Páramo. Bueno, creo que ya no hay tiempo. ¿Quién escribió Pedro Páramo? Ah, Juan Rulfo. Rulfo. Está muy fácil. Yo sé que... No. Todo mundo supo. Es más, todos los que llamaron respondieron correctamente. Ya nos vamos. Gracias, Víctor Clavellina. Muchas gracias. Gracias, Galileo Contreras. un placer. Gracias a usted por estar con nosotros al pie de la letra. Yo soy Patricia Velasco y le pido el favor de cada miércoles, de aquí a que nos volvamos a ver, por favor, lea un buen libro. Así es. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra.